Buenos días mis amados hermanos, los saludo a cada uno de ustedes que están en sus casitas. Es una alegría para mí estar esta mañana dirigiendo este culto de una manera diferente, pero todo, absolutamente todo, es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y este medio también nos permite estar un poquito más cerquita, pudiendo compartir la palabra de nuestro Señor. Amados hermanitos, vamos a orar en esta mañana para poder entregarle este servicio al Señor y que Él nos pueda hablar a través de su palabra, a través de las alabanzas y de tantas maneras. Dios es un Dios creativo que, siempre digo, nos puede sorprender de la forma en cómo Él se manifiesta. Así que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Creador de todo, nos rendimos delante de ti, agradecemos tu presencia en esta mañana porque sabemos que tú eres un Dios vivo, un Dios que se manifiesta, Señor, un Dios bueno que renueva sus misericordias cada mañana y que va delante de nosotros, Señor. Tú, Dios, eres un Dios maravilloso, y en esta mañana, Señor, te queremos entregar, Señor, este culto, todo, Señor, la palabra, las alabanzas, Señor. Tú eres un Dios bueno, tú conoces nuestro corazón, Señor, y tú sabes, Señor, que aún en estas circunstancias, Padre, queremos servirte, Señor, queremos servirte con pasión, con gozo, con alegría, Señor, porque tú eres la motivación de nuestro corazón, eres el amado de nuestra alma, y nosotros, Señor, queremos, Señor, estar alineados, Padre, a tu voluntad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que está en su casa en esta hora, y que tú, Señor, nos puedas hablar, porque tu voz es preciosa, tu voz es majestuosa, es potente, Señor, y tú realmente eres un Dios, Señor, de maravillas. A ti, Señor, sea toda gloria, honra y poder, en el nombre del Señor. Amén. Amén, hermanos. Y los quiero invitar a buscar en sus Biblias unos versículos de los que vamos a reflexionar esta mañana, que se encuentran en 2 Corintios 4, del 16 al 18, que dice así: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Esta es una preciosa palabra, y la comparto porque me hace pensar mucho en algo fundamental que nosotros como hijos de Dios debemos hacer en este tiempo, y se relaciona con buscar la realidad de Dios, buscar esa eternidad. Porque nosotros día a día vivimos en una realidad terrenal, y esta realidad terrenal, más en este contexto de pandemia, de enfermedad, hace que nos afanemos, hace que nos preocupemos, que tengamos muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia que sale a trabajar porque esta pandemia están aumentando los contagiados? ¿Qué voy a hacer? Tantas preguntas, y de repente nos entra el temor. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Nos volveremos a congregar en la iglesia o no? Señor, ¿cuándo se va a acabar esto? Y a veces preguntas nos empiezan a invadir, ¿cierto? Y nos desanimamos porque sabemos que no todos los días, ¿cierto?, andamos con el ánimo al 100. Y esta realidad terrenal a veces nos desespera, nos hace colapsar y solamente hace que nos afanemos. Pero hay una realidad totalmente diferente a esta, que es la realidad de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a la realidad de Dios, podemos descansar. Y cómo uno se acerca a esa realidad, buscando en intimidad al Señor. Cuando uno se acerca a esa realidad, uno cambia la perspectiva de las cosas, porque uno le dice: Señor, yo estoy viendo esto desde este punto y no me siento bien porque tengo mucha preocupación.
Pero, ¿desde qué perspectiva estás viendo tú las cosas? ¿Qué dices tú de mí, Señor? Yo quiero hacer esto en este tiempo, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este tiempo? Son preguntas que nosotros debemos hacerle al Señor para poder acercarnos a esa realidad. Y yo soy una convencida, de verdad, mis hermanos, que Dios es poderoso para manifestarse, que Dios es poderoso para revelar esos secretos que hay en su corazón, esos sueños que hay en su corazón, y poder revelarnos esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Sabemos que los pensamientos de Dios no son los nuestros, son mucho más altos. Y precisamente cuando nosotros nos acercamos a esa realidad, Dios empieza a revelar su voluntad. Y cada vez nos alejamos más de lo terrenal y podemos entregar nuestras cargas, ¿cierto?, a los pies de la cruz y poder descansar y que el Señor nos hable con esa voz dulce, esa voz potente, esa voz majestuosa, esos susurros. Dios habla de tantas maneras, pero esta es una realidad en la que tenemos que habitar día tras día, depender de Él. Porque esta realidad parece que nos gritara que no hay esperanza. Pero así como dice la palabra, Abraham siguió teniendo esperanza aun cuando no tenía motivos para tener esperanza. ¿Y por qué él tomó esa actitud? Porque él día a día buscaba la realidad de Dios. Y asimismo es con nosotros en este tiempo. Eso es lo que tenemos que buscar. Así que, amados hermanos, yo los quiero invitar a orar precisamente por esto, para que se despierte el deseo en nuestro corazón de día a día buscar esta realidad. Yo sé que no es fácil, yo sé que hay días que pasamos por mucha debilidad, pero no hay que tenerle miedo tampoco a la debilidad, porque ahí en la debilidad es cuando el poder de Dios mejor actúa. Y realmente quiero orar en esta mañana para que el Señor nos pueda despertar y nos pueda ayudar a día tras día perseverar, aunque vayamos a su presencia muy débiles, muy fuertes, no sé. Insisto, a veces pasamos por diferentes estados anímicos, más aún en este tiempo. Pero que realmente nosotros de a poquito podamos ir acercándonos a esa realidad hermosa, a esa realidad donde realmente podemos contemplar la belleza de Jesús. Así que mis hermanitos, los invito a orar. Amado Padre, nos rendimos delante de ti, Señor. Y reconocemos, Padre, que nuestra realidad no son estas circunstancias, son tus promesas que están en tu palabra viva y eficaz, Señor. Hoy, Padre amado, yo oro en esta mañana para que nos podamos acercar a tu realidad, para que podamos, Señor, mirar con tus ojos, para que podamos, Señor, escuchar tu voz, poder callar, Señor, las voces, Señor, de la mente que a veces nos invaden, Padre, la voz de Satanás, nuestra propia voz, Señor, que a veces nos confunde, Señor. Que día a día, Padre, tú pongas el anhelo, Señor, aunque seamos muy débiles, Señor, aunque tengamos lágrimas en los ojos, Señor, el deseo de poder acercarnos a ti, de poder ver tu realidad, porque cuando nosotros nos acercamos, Señor, a ti, podemos realmente escuchar quiénes somos, podemos realmente escuchar tus planes, podemos realmente saber qué es lo que tú quieres, cuál es tu voluntad, Padre. Y ahí, Señor, podemos obedecerte, Señor, y tú nos vas guiando, Padre. Oh, Dios mío, despierta nuestros corazones. Tú sabías perfectamente que íbamos a pasar este tiempo. Lo sabías, Señor. Y que, Padre, yo deseo que en este tiempo podamos hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Que tú, Señor, nos puedas revelar a cada uno de nosotros realmente qué es lo que quieres, Señor. Porque nosotros podemos tener muchos planes, muchos deseos, pero hay algo, Señor. Siempre hay más. Ayúdanos a ir más profundo, Padre, para que terminada, Señor, esta leve tribulación momentánea, Señor, podamos, Señor, alabarte y exaltarte con más fuerza, Señor, con nuevos músculos de fe, con nuestra fe más fortalecida, Señor. Yo confío, yo no sé cuánto tiempo más estará esta pandemia, pero sí confío
que terminado esto, Señor, la fe que teníamos cuando empezó todo este proceso no va a ser la misma cuando termine todo esto, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, de los que nos está escuchando, Señor, en esta mañana, y realmente revélate, Señor. Oh Dios mío, tú eres un Dios tan poderoso, un Dios que hace, Señor, tantas maravillas, Padre, donde no hay nada, Señor, tú siempre puedes hacer algo. Confiamos y creemos en ti con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, amados hermanos, vamos a alabar y exaltar el nombre del Señor. Y antes de eso quería leer un versículo que se encuentra en el Salmo 59, del 16 al 17, que dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía. A ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Así que, amados hermanos, los invito a que podamos cantar estas alabanzas con gozo y alegría en nuestro corazón, porque el Señor vive y porque el Señor es digno de toda alabanza y adoración.
como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Buenos días, estimados hermanos. Un gusto nuevamente de estar compartiendo con ustedes en este culto. Y gracias a Dios porque hay personas que también se conectan en el día de hoy. Y un saludo cariñoso para ellos y que este culto haya sido y sea de bendición para su vida. Y así también para cada hermano, su familia que están en sus casas. Pronto ya estaremos acá, estamos deseando que pronto ya podamos comenzar a reunirnos, pero por ahora todavía tenemos esta bendición de llegar a sus hogares con la palabra de Dios. Y en esta mañana yo les quiero compartir un tema de meditación para nosotros bien especial, que muchas veces lo tocamos. Es porque la Biblia nos dice, quiero usar como texto para iniciarnos allí en el libro de los Hechos. El mensaje del apóstol Pedro allí en la casa de Cornelio es interesante, él lo predicó y yo voy a citar solamente un par de versos de eso. En el verso 35 del capítulo 10 dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y en el verso 36 dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Y con esto quiero que nos quedemos, ¿verdad? Que cuando Pedro allí anuncia el mensaje, le dice a ellos que este evangelio, el evangelio de Jesucristo, dice, hablando de Jesús, este es Señor de todos. Hablando de Jesús. Entonces, cuando hablamos de Señor, hablamos de que Él es autoridad sobre nosotros. Cada persona que
menciona a Jesús, sin esa actitud, sin ese pensamiento, estaría nombrando a Jesús en forma incorrecta. Decirle Señor es decir que reconocemos su autoridad sobre nosotros. La Biblia de muchas maneras nos está preparando para aprender a obedecer, a estar sumiso ante la autoridad. Y nosotros sabemos que la autoridad máxima es Dios. Pero comienza enseñándonos desde pequeñitos, porque dice la Biblia allí en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo que los niños obedezcan a sus padres. Hoy día tenemos que la mayoría de edad, 18 años, pero es responsabilidad de los padres entonces sobre los hijos. Y los hijos es estar sujetos a sus padres. Así que qué bendición tenemos los que tenemos este evangelio y los hijos se han formado bajo esta disciplina, ¿verdad? Cómo Dios nos libra de tantas cosas porque han aprendido la sujeción a sus padres. También habla allí de las esposas, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Es bueno entender que el hombre es cabeza del hogar, según la Escritura, ¿verdad? Es un tema que hoy día se conversa mucho y no todos están de acuerdo. Pero hablando de sujeción y de obediencia, la Biblia dice que los siervos, los obreros, los empleados, dice, obedecer en todo a vuestros amos, o vuestros patrones terrenales. Y dice que no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, aquí tenemos una exhortación que los hijos de Dios deben ser un ejemplo como empleados, como obreros, ante sus jefes, ante sus patrones, ¿verdad? No como otros que pudieran sacar la vuelta, ¿no? Nosotros decimos, no como sirviendo al ojo, sino con mucha responsabilidad. Ojalá que los patrones, ¿no? Los jefes puedan apreciar esta actitud de los hijos de Dios. Bueno, así es. Pero también Romanos está hablando ahora de que toda persona debe someterse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿verdad? Nosotros somos regidos por un gobierno donde hay un presidente y nosotros tenemos que respetar entonces las autoridades superiores. Por causa del Señor sometió toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Por causa del Señor, por causa de ser hijo de Dios y tener a Jesús como el Señor de nuestra vida, debemos someternos a toda institución humana. Debemos ser personas que están dispuestas a servir, a obedecer, a ser personas sumisas. En Tito 3:1, la Escritura está diciendo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Mire, que se sujeten a los gobernantes, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces aquí está también exhortando, aconsejando que como hijos de Dios debemos portarnos de esta manera y hacer todo lo bueno, hacer el bien en esta sociedad. También hace una enseñanza a la Escritura en cuanto a las autoridades espirituales de la Iglesia. En Hebreos 13:17 dice también aquí, haciendo referencia a las autoridades espirituales de la Iglesia, dice, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces está la invitación a obedecer, a estar sujeto sobre estas autoridades espirituales. En Primera de Pedro 5:5, y aquí está hablando los jóvenes también. Dice, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos. Y cuando hablaba de ancianos, habla de pastores, obispos y ancianos. Son tres términos a una misma persona, pero estar entonces sujeto, habla de estar sujeto, estar sumisos unos a otros, ¿no? Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces también es una invitación directa a la juventud, para que reconozcan la autoridad espiritual de la Iglesia. Podemos seguir viendo algunos ejemplos, ¿verdad? Pero el ejemplo más rescatable por siempre va a ser el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor. Dice en Filipenses 2:6-8, un pasaje muy aludido por lo importante que es.
Y yo voy a leer del verso 6 en adelante. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos aquí la actitud de Jesús, siendo Dios, como aquí vemos que Él se somete a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice que la Escritura que Él se humilló, se obedeció hasta la muerte. Qué ejemplo más potente para todo hijo de Dios que le tenemos a Él como Señor de nuestra vida. En el libro de Lucas tenemos también cuando el Señor Jesucristo allí tiene ese conflicto espiritual, poco antes de ir a la cruz, ¿verdad? Porque Él era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y en la calidad de hombre, Él sabía que le venía esa muerte tan cruel, ¿no? Ser crucificado. Y Él, por un momento, Él dijo, si es posible esto, yo no lo viva, ¿verdad? Si es posible, pero inmediatamente dice, pero que se haga tu voluntad. Entonces vemos sumisión a la voluntad del Padre sobre su vida, que se haga tu voluntad. Fíjense que en el verso 44 de Lucas 22 dice, y estando en agonía, tan fuerte era esta experiencia del Señor Jesucristo, dice, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra, porque Él sabía que le correspondía obedecer la voluntad del Padre y oraba intensamente. Todo esto debe mostrarnos a nosotros este llamado de obediencia, de sumisión ante la autoridad de Dios, ¿verdad? Pero también ante la autoridad delegada, ¿verdad? Dios le ha delegado autoridad, ¿cierto? A los padres sobre los hijos, sobre las autoridades sobre el pueblo, sobre, ¿cierto? La iglesia ha puesto a los pastores, ha habido entonces una autoridad delegada. Y lo vemos claramente en la historia antigua allí de Moisés. Dios llamó a Moisés. Lo llamó para que ser el líder, libertador del pueblo hebreo, para sacarlo de Egipto, ¿verdad? Una autoridad que el pueblo reconoció. Pero en el andar, en todo este trajín, diríamos, del caminar por ese desierto a la tierra prometida, allí sucedieron muchas cosas. Y en un momento, los hermanos de Moisés, María y su hermano a Aarón, ellos no estuvieron muy de acuerdo con una decisión de Moisés. Entonces, en el verso 2 del capítulo 12, dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Allí María o Miriam, ¿cierto? Cuando, estando molesta por la decisión de su hermano, pero ella olvidó, sin duda, por un momento, no valoró que su hermano era el llamado, el elegido por Dios, era la autoridad, y ella entonces entra en rebeldía. Y dice, así que solamente por Moisés habla Dios y por nosotros. Y sabe que Dios, allí vemos que Dios no le agradó. En el verso 8 dice, cuando responde Dios, cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Le reclama, los confronta a María y a Aarón, los confronta. ¿Por qué lo hicieron? Y nosotros sabemos un desenlace de la historia. El Señor tuvo que castigar allí a María con lepra y echarla fuera del campamento por 7 días, ¿verdad? Fue tremendo. El pueblo no pudo avanzar más por este hecho, que para Dios no fue grato, ¿verdad? A veces tomamos livianamente la autoridad de Dios, la autoridad revelada de Dios. Y aquí quiero decir, a veces personas dicen, ay, que no debemos obedecer a los pastores porque hay pastores allí, pastores allá. Pero si es el pastor llamado por Dios, cuidado,
Claro, si hay un pastor que solamente tiene el título y no es llamado por Dios, bueno, no tiene autoridad de Dios. Pero por eso hay que con temor, y el Señor allí reprende poderosamente y que nos sirve como ejemplo también a nosotros. Entonces Dios ha delegado autoridad, en este caso a Moisés, y así a muchos siervos a través de los tiempos. Y en el Nuevo Testamento tenemos allí cómo Dios le delega, después de su muerte y resurrección, le delega la autoridad a los apóstoles. Y le dice allí en Mateo 28, 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un pasaje muy aludido por lo importante que es, pero no tan solo debemos conocerlo, leerlo y citarlo, sino tenemos que ver si esto realmente lo estamos cumpliendo, ¿verdad? Ellos recibieron esta orden. Los apóstoles, ellos obedecieron, llevaron el mensaje, hicieron discípulos, le enseñaron todas las cosas. Y yo quiero irnos un poquito más adelante allí en algunos textos como 2 de Timoteo 2.2, como el apóstol Pablo había entendido muy bien este llamado a delegar, ¿cierto?, autoridad sobre otros. Dice: y lo que has oído de mí, dice el verso 2, ante muchos digo, lo que has oído, se pone como referencia porque él enseñó, porque él tenía un testimonio conocido por todo. Entonces le dice a Timoteo: mira, lo que has oído de mí. Él lo podía decir con toda claridad y autoridad porque era un testimonio vivo, era verdadero, era legítimo, ¿verdad? Y él podía decir lo que has oído. ¿Y qué cosa tenía que hacer ahora? Encarga a hombres fieles. O sea, este testimonio del cual eres testigo, encarga a hombres fieles, que sean idóneos, que puedan llevar este testimonio a otros, para enseñar también la palabra a otros. Qué interesante allí. Como iglesia, nosotros no tenemos claro a veces el discipulado dentro de la iglesia. Hemos cometido errores, ¿verdad? La iglesia tiene que seguir entregando a las nuevas generaciones el mensaje, o prepararlos para que este mensaje siga a las nuevas generaciones. Se habla de Estados Unidos, que hay muchas iglesias que se están cerrando, en Europa también. ¿Qué ha pasado? Discúlpenme, pero sin ir más lejos, nosotros somos una iglesia que se ha un poco envejecido. Tenemos la mayoría de los hermanos de ya bastante edad, pero estamos adoleciendo de una nueva generación. Qué triste sería que esta casa de oración, que con esfuerzo, ¿cierto?, se levantó y se trabajó por años allí, alcanzando a otros para Cristo, y que en algún momento esta se cierre porque no hay quien continúe la labor. Esto, si no hay un cambio, no soy profeta ni hijo de profeta, pero si no hay un cambio en la actitud de ser iglesia conforme a la palabra de Dios, podría llegar el momento en que no habría quien ministrara la palabra de Dios en la iglesia. Por eso que debemos atenernos a la palabra de Dios y orar a Dios y pedir a Dios que en este tiempo, Señor, nos dé claridad y nos hable. Así como el Señor Jesucristo allí, Él oró, clamó para que la voluntad de Dios se hiciera en agonía y todo. Nosotros también debemos orar y clamar para que la voluntad de Dios se haga en ese tiempo. Podríamos concluir con dos definiciones en este momento. Bien, la iglesia está fracasando, está llegando a su fin, o bien hay que tomar nuevas medidas para proyectarnos al futuro como iglesia hasta que Él venga. ¿Sabe? El testimonio del apóstol Pablo y la iglesia allí en Tesalonicense es un referente importante de tomar en este momento. Dice la Escritura allí: porque conocemos, hermanos amados de Dios, nuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de fe, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí vemos que el apóstol Pablo está haciendo mención
de cómo les llegó el Evangelio a ellos, cómo ellos cumplieron con la tarea de entregar un Evangelio. Dice que este Evangelio llegó no solamente teóricamente, con palabras nada más, con teología, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Ellos entonces se mostraron como testimonio vivo de un Evangelio eficaz, de un Evangelio poderoso. Dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Qué interesante. Esta iglesia pudo imitar a su maestro, el apóstol Pablo, porque fue entregado el Evangelio y ellos lo pudieron entender y recibir. Y vosotros viniste a ser imitadores. Ellos imitaron al apóstol Pablo. Nosotros a través de la Escritura podemos también imitar hoy día al apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, y no tan solo del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo transmitía lo del Señor. Y él dice aquí, ser imitadores de nosotros y del Señor, ¿verdad? ¿Tiene sentido o no tiene? Claro que sí. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Allí ellos pudieron recibir la palabra correctamente, profundamente, en una forma de que ellos la pudieron vivir y pudieron transmitir también. El verso 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. O sea, esta iglesia que recibió un evangelio no teórico, sino de poder, lleno del Espíritu Santo, por el testimonio directo del apóstol Pablo allí. Ahora ellos lo transmiten. Es que a lo mejor no hemos sido discipulados correctamente. A lo mejor no tenemos una convicción de fe en esta hora. Algo no está bien, que tenemos que descubrir como iglesia para revisar, mejorar, para prepararnos conforme a la palabra de Dios. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Oh, qué maravillosa iglesia. El apóstol, ¿cómo podía estar muy satisfecho? Todo el esfuerzo, cómo entregaron la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el discipulado, y ahora ver que esta iglesia sigue adelante, cumpliendo la misión, y ellos ya dicen, nosotros no tenemos necesidad de hacer nada, lo están haciendo todos ustedes. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El Evangelio es efectivo, el Evangelio es completo, el Evangelio es poder. El Evangelio no está limitado a circunstancias. El Evangelio, dice el Señor, que el Espíritu Santo estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que venga el Señor Jesucristo por nosotros. Estimados hermanos, es tiempo de orar y buscar a Dios. Nuestra responsabilidad es poder entregar orientación, dirección. Por eso que estamos preocupados de tener algún discipulado que la iglesia pueda tomar. Quizás hay hermanos que ya no están físicamente en condiciones de entrar en un proceso de preparación, ¿verdad? Pero pueden orar y ayudar y apoyar para que los que están en condiciones de poder recibir formación aún, y aquellos que han recibido formación, que la han recibido de una manera u otra, puedan someterse ahora a la autoridad de la iglesia y decir, aquí estoy, quiero ser enseñado, quiero ser y quiero obedecer, porque si no hay sumisión y obediencia, no hay bendición de Dios. Para que haya autoridad, haya primeramente aprender a ser sometidos, obedientes a Dios. Por eso queremos, con la ayuda del Señor, que este Evangelio pueda tener allí un nuevo nacer, un nuevo aire, para que otros hermanos puedan prepararse para que este Evangelio trascienda hasta que el Señor venga en esta localidad. Vamos a orar al Señor y vamos a reconocer que algo no estuvo bien. No culpamos a nadie. Y quizás nosotros mismos, si no procuramos que haya una dirección de parte de Dios, en este tiempo podemos seguir
dando vueltas y no logrando que el Señor tome control de nuestras vidas y nos instruya a Él por su Espíritu. Amado Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Enséñanos a ser sumisos. Tú eres el Señor. Tú has delegado autoridad a ciertas personas dentro de la iglesia. Amado Padre, a través de esta forma de discipulado, la iglesia debe prepararse para ser usada por ti en este tiempo. Por eso, ayúdanos para estar orando y clamando a Dios. Ayúdanos, Señor, para que nos encamines por este discipulado bíblico correcto que debemos tomar, que debemos, Señor, descubrir. Padre bondadoso, ten misericordia de la iglesia en este tiempo. Nos sentimos responsables, Señor. Oh Padre, clamamos a ti, porque hay personas, Señor, que estarían dispuestos a abrazar el Evangelio de todo corazón, obedecer a Jesucristo, obedecer la palabra, pero necesitan una guía, necesitan un discipulado, necesitan de qué tomarse. Por eso en esta hora dejamos nuestras vidas delante de ti. Bendice nuestra congregación, bendice nuestras iglesias y danos un espíritu dócil, un espíritu, Señor, dispuesto a obedecer, un espíritu, Señor, atento a lo que tú quieras dictar para la iglesia en este tiempo. Padre, no queremos ver que todo ya no tiene salida, que todo está oscuro, que el panorama es incierto, porque tú eres, verás, tú eres la luz. Tú, Señor, no has cambiado. Tú tienes poder para obrar en aquellos que temerosos, aquellos que te buscan, aquellos que se humillan delante de ti. Bendice nuestra iglesia por misericordia, Señor, y ayúdanos, Jesús. Llama tú a los que han de creer en este tiempo, a los que han de sumarse, Señor, al ejército espiritual. Oh, toca los corazones, Señor, de aquellos que tú quieres usar en este tiempo para tu gloria. Bendice a los hermanos de la iglesia, a los que pueden enseñar, a los que pueden liderar, a los que tú le has dado esas capacidades, esos dones. Prepáralos, Señor, para ser usados por ti en este tiempo en forma muy clara, muy poderosa. Lo pedimos, lo esperamos, creyendo, Señor, que tú quieres hacerlo, porque así lo dice tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, descender tu poder.